Muy buenas tardes tengan todos los asistentes y sean bienvenidos a este taller Dinámica de la Familia contra la Violencia, traído a ustedes por el Centro de Estudios para Invidentes y el DIFE estatal e impartido por su servidor, el máster en Psicología Clínica, licenciado Uriel Arandacaro. Sin más preámbulos, comencemos. Primero que nada quiero felicitar y agradecer a todos los asistentes, sean usuarios del centro, personas interesadas, familiares de los usuarios del centro y cualquier persona que esté interesada en informarse y estar al tanto sobre los conceptos y definiciones que atañen al tema sobre la violencia. ¿Sí? Muchas gracias. Primero que nada, ¿a dónde vamos con este taller? Bueno, actualmente encontramos frecuentemente o presenciamos actos de violencia, ya sea un robo, secuestro o agresión física en varias personas. Hemos vivido por la actual situación de inseguridad en nuestro estado o la actual pandemia por COVID-19 actos de violencia o hemos presenciado alguno de estos, ¿sí? Pero al mencionar que los lugares donde ocurre más frecuentemente es en los hogares y en las familias, no lo creeríamos. Hemos hecho común o normalizado las conductas violentas de algún integrante de nuestra familia o incluso de nosotros mismos, por lo que el saber determinar el origen y definición de estas conductas es primordial para mejorar la dinámica de interacción en nuestra familia y saber cómo desempeñarnos sanamente como integrantes en el seno familiar y también en todas las esferas de desarrollo y vinculación social que tenemos con otras personas. Los objetivos de este taller son tres. Es el identificar y definir los tipos de violencia en la familia y determinar cómo afectan estos a las personas con discapacidad visual. Disminuir la violencia intrafamiliar existente hacia las personas con discapacidad visual, ya sea en sus modalidades física, verbal, sexual, de género o psicológica. Por último, la transformación de los modelos de conductas de agresión y violencia de los cuidadores principales de las personas con discapacidad, así como promover una cultura que procure la sanidad y salud mental en la familia y el desarrollo de destrezas de integración en todas las esferas de desarrollo de la persona con discapacidad. Comencemos. Primero que nada tenemos que diferenciar qué es agresividad y qué es violencia, ¿sí? No son la misma cuestión y a veces las utilizamos equivocadamente como sinónimo, ¿sí? La violencia son el conjunto de conductas o comportamientos que tienen la finalidad de imponer el control y poder sobre otras personas, ¿sí? Entonces entendemos que la violencia tiene una finalidad o un objetivo, ¿sí? No es una reacción, no es algo innato de una persona, tiene una finalidad y tiene un objetivo que al final degenerará o degradará múltiples esferas del bienestar físico, psicológico, mental, económico y sexual de la persona. La agresividad, a diferencia de la violencia, es un instinto natural que el humano lleva consigo desde su nacimiento y que compartimos con otros animales, ¿sí? Este mecanismo o este instinto nos sirve para estar alerta, defendernos y adaptarnos al entorno. Cuando se acerca a nosotros una agresión, ya sea por una persona o por algún hecho o una circunstancia ambiental, nosotros ponemos atención, nosotros focalizamos nuestra atención hacia ese hecho o hacia ese sujeto que es agresivo hacia nosotros y tratamos de confrontarlo o afrontarlo, ¿sí? Por lo tanto, la agresividad es biológica, instintiva y está regulada por reacciones neuroquímicas. Gracias a la cultura modulamos este instinto agresivo y lo convertimos en un instinto o en una serie de conductas moduladas para la interacción y vinculación social, ¿sí? Nosotros al estar participando a lo largo de nuestra vida en la dinámica, ¿sí?, social, vamos aprendiendo cuáles son los tipos de conductas o cómo podemos manifestar conductas agresivas de manera aceptable, ¿sí? Cómo podemos manifestar, digamos, el desagrado o la agresión de alguien, la respuesta de nuestra agresión a la agresión de alguien de una manera adecuada, sin recurrir a la violencia física, ¿sí? Entonces, la agresividad es un instinto que hemos aprendido a manejar de manera adecuada y la violencia es un método, una forma, un mecanismo disfuncional. ¿Para qué? Para coercionar, para manipular, para controlar y establecer el control sobre otra persona. Podemos ver aquí en esta pequeña gráfica, ¿sí?,
como la violencia es una imposición de poder que el perpetrador, o sea, la persona que la desarrolla, tiene una intención de coartar o coaccionar a otra persona, ¿sí? Y llegar a un objetivo. ¿Cuál es? Resistencia o deseo de no ser coartado o reaccionado. Pero aún así, la persona violenta impone sobre la otra persona. En la agresión no es el caso. El perpetrador tiene una intención de dañar, ¿sí? Pero como evitación del daño o incluso como regresar ese daño al que ha sido víctima, ¿sí? Pero no tiene un objetivo de antemano, una predisposición, un pensamiento dirigido a querer imponer, sino que es reacción de otra agresión. Continuemos. ¿A qué va dirigida la violencia? Bueno, el objetivo principal, como lo mencionamos, de todo acto de violencia es lograr el control de la otra persona. Como mencionamos, esto no es innato. Las personas que son violentas a lo largo de su vida aprendieron de una manera u otra que el ser agresivos o el ser violentos, más bien, perdón, les era efectivo para alcanzar los objetivos que tenían dispuestos, ¿sí? Se trata de un producto mental, la violencia, de la unión de factores socioculturales alimentados por roles sociales, valores e ideologías. La violencia es, por tanto, una conducta aprendida y con una gran carga de premeditación e intención. La violencia es la transformación de la agresividad para hacer daño a otro ser humano con una intención o esquema de desarrollo específicos. Entendemos entonces que la violencia siempre tendrá un pensamiento instrumentado o dirigido a querer ganar algo o a imponer y mantener el control sobre otra persona. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la conducta agresivamente violenta, cuando ya una agresión tiene una connotación de violencia, se emite con el objetivo de modificar la realidad para ajustar la visión que nosotros tenemos de cómo deberían ser las cosas. En palabras sencillas se refiere a que la conducta de violencia es para tratar de erradicar un escenario al que estamos siendo expuestos o está expuesta la persona de la persona violenta, perdón, y trata de una manera u otra a moldarlo a las expectativas y a lo que él o ella desea que sea. Como que puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con que tú te comportes o te conduzcas de esta manera. No estoy de acuerdo en que tú quieras hacer esto. Necesitas, tienes que hacer esto. Deberías de hacer esto o tú tienes que hacer esto. A eso se refiere, ¿sí? Porque la situación en la que estamos sometidos nos causa malestar, daño, desconfort, estrés o amenaza, o simplemente nos frustra. Entonces, la persona violenta, ¿qué es lo que intenta hacer? A través de la imposición y el control, trata de coaccionar a la otra persona o a las demás personas, ¿sí? Ante la necesidad que todos tenemos de explicar la realidad de una manera coherente para nosotros, de poder entenderla, cuando percibimos que la realidad no se ajusta a nuestras construcciones y que además no somos capaces de elaborar otras nuevas que den sentido a esa realidad, pensamos que las cosas deben ser como creemos, que no hay otra alternativa más que la que consideramos, y tendemos a forzar o doblegar los acontecimientos o las personas. Una persona que tiene modelos adecuados de afrontamiento ante estas situaciones mantiene una estructura flexible, trata de adaptarse en la manera que pueda hacerlo. No quiere decir que si nosotros tratamos de amoldar la situación, siempre eso es un rasgo de violencia. No. Pero la persona violenta es rígida y se planta nada más en esa postura. No está dispuesto a flexibilizar su postura y tratar de hacerse un modelo más adaptativo, ¿sí? Hasta que son ellas las que se amoldan a nuestros esquemas, cuando nosotros forzamos a los demás que se amolden a nuestros esquemas. Podemos verlo esto plasmado aquí en este diagrama que les puse aquí enseguida, ¿sí? Los intentos por ajustar la realidad a nuestros esquemas, que entonces tratamos de imponer el debería de ser de una manera. Tú tienes o las cosas tienen que ser de una manera, ¿sí? Deliberadamente me ha hecho daño una persona. O sea, yo atribuyo que un cuestionamiento, un comentario de una persona va dirigido a hacerme daño. Pero esa es la manera en como yo lo percibo, ¿sí? Es malo o injusto el que alguien se comporte
o el que alguien tenga una actitud, siempre tomándolo como una agresión hacia nuestra persona. Y eso no a qué va a llevar a una agresión, ¿sí? Como lo habíamos mencionado, la agresión es un instinto adaptativo, pero la violencia ya es un pensamiento o un aprendizaje, una conducta que va dirigido al control y a la imposición, ¿sí? Entonces, la agresión, podemos tornarnos agresivos ante una situación de incertidumbre, ¿sí? Que no estamos acostumbrados a manejar. Pero la manera en cómo la manejemos, eso es lo que va a diferenciarnos entre ser agresivos, que es una conducta natural, a ser violentos. Los rasgos y tipos de violencia. Sabemos por lo que les he mencionado anteriormente que la violencia es una conducta de afrontamiento inadecuada que muchas personas emplean para el manejo de situaciones percibidas como indeseadas, ¿sí? Lo problemático está en la manera en cómo empleamos los mecanismos para imponernos sobre esa situación, ¿sí? Cuando lo hacemos de una manera controladora para imponer sobre la voluntad de otras personas intereses o modos de vida y amoldarlas a lo que nosotros queremos y a nuestros parámetros, hemos establecido en ese momento una vinculación basada en las determinantes de la violencia, que están asociadas a un modelo de comunicación violento, ¿sí? ¿Qué comprende esto? Es un modelo relacional rígido. La persona es rígida, no es flexible, ¿sí? No se adapta, quiere que los demás se adapten a él o que la situación se adapte a él, pero él no se adapta. Se mantiene una estructura de vinculación y comunicación basada en que una o varias personas imponen y otros acatan o son sumisos a las órdenes o directrices dispuestas por aquellos que se perciben a sí mismos como el poderoso, ¿sí? O el dominante. La rigidez conceptual. ¿Qué es la rigidez conceptual? Cuando alguien es inflexible, tiene poca adaptación o fluidez, una intolerancia y coerción ante las situaciones, ¿sí? La persona violenta valora como válido y beneficioso el interactuar con estas estrategias que él considera favorables. Puede ser que le sea inconsciente o que tenga una conciencia sobre la utilidad de hacerlo y emplearlo de esa manera. ¿Y qué es lo que sigue? La desacreditación o infravalorización de otras personas. Las opiniones y creencias y pensamientos o sentimientos de otras personas son menos importantes que los míos. No los considero favorables, ¿sí? Solamente impongo como valor superior los míos. Son los rasgos, los 4 rasgos asociados a una conducta o una personalidad que se basa mucho en la violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Sí? Todos conocemos la violencia física, que se refiere a cualquier daño causado sobre alguien de forma directa o a través de objetos. Se considera violencia aún física si yo tomo un objeto y te agredo con él, ¿sí? Porque muchas personas pueden llegar a pensar, no, es que no me agredió, ¿sí? O sea, me golpeó con algo, pero él no fue el que me agredió. Sí lo llegamos a escuchar incluso, ¿sí? Pero aún eso se toma como violencia, un empujón, ¿sí? Cualquier interacción física que cause un daño sobre la otra persona, ¿sí? Cualquiera que sea el daño, se considera violencia física. Ahora vamos a la violencia psicológica. El empleo de estrategias dispuestas a causar una minusvalía, detrimento o deterioro de las condiciones emocionales, cognitivas, identidad personal y autopercepción que finalmente lleven a la degeneración de la estabilidad mental. Cualquier comentario, ¿sí? Verbalización, agresión verbal, que una persona disponga para hacer merma o hacer disminuir mi autoconcepto, la manera en cómo yo me percibo, la calidad y valor que tengo de mí mismo, y al final va a generar un desgaste, ¿sí? O una alteración, una degradación de mi estabilidad mental y emocional. Eso se conoce como violencia psicológica, ¿sí? Ahora, vamos a la violencia económica. La disposición condicionada del control de recursos económicos como herramienta para coaccionar a otra persona. Esto se refiere a que por medio del control del ingreso económico o del poder adquisitivo, yo fuerzo o forzo a otra persona
a que haga lo que yo deseo que haga, ¿sí? Cuando digamos, yo soy el único ingreso económico, el único que hace ingreso económico a mi hogar, digo, si no haces esto, o si no te comportas, o si no aceptas la imposición que yo estoy haciendo sobre ti, voy a coartar el ingreso económico. Puede ser a la pareja, puede ser a los hijos, ¿sí? Esto puede pasar de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres también, ¿sí? La violencia sexual. Todo abuso o agresión en el que el uso de la fuerza física, la intimidación psicológica, se utilicen o se empleen para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos sexuales indeseados. Cuando forzamos a alguien, ¿sí?, a tener cualquier conducta de connotación sexual, puede ser desde un beso, desde un tocamiento, una caricia, a lo cual la otra persona no está aceptando y no está conviniendo participar en eso, eso se considera violencia sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy coaccionando, estoy imponiendo en una persona ciertas conductas sexuales que esa persona no tiene deseo de desarrollar ni de participar en ellas. Entonces ahí estoy siendo violento. ¿Por qué? Porque lo estoy forzando a que haga conductas o comportamientos que él o ella no desea, ¿sí? Pasamos a la violencia por omisión u abandono. O abandono. Es la desatención de las necesidades básicas de algunas personas, que implican todas las áreas de desarrollo y sustento personal, el acto de desamparo injustificado. Cuando yo a una persona, ¿sí?, puede ser un dependiente económico, le retiro por omisión o por voluntad de hacerlo así, todas las cuestiones que necesite para poder sustentarse vitalmente y personalmente, eso es violencia. Si yo dejo desatendido a una persona con discapacidad visual, a una persona de la tercera edad, a uno de mis hijos o a uno de mis dependientes económicos, eso es violencia, porque yo estoy retirándole la posibilidad, ¿sí?, y los recursos para que esa persona logre desarrollarse de una manera íntegra o sustentarse vitalmente. La violencia familiar, esto lo vamos a ver más como el ámbito en donde se desarrolla y quiénes son los que participan en la violencia. Porque para poder llamarlo violencia familiar tiene que ser algún acto, ¿sí?, o sea, el hacer algo, o la omisión única de una sola vez o repetidas veces por un miembro de la familia, ¿sí?, que lo comete un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo, afinidad o unión civil, mediante el matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra, ¿sí? Si es una persona, ¿sí?, un miembro de nuestra familia, y lo hace en algún centro social, restaurante o en el cine o en algún parque, aún ahí se considera violencia familiar. ¿Por qué? Porque es un integrante de la familia el que lo está haciendo, perdón. ¿Sí? Entonces aquí se refiere a quiénes son las personas que participan en esto. Si son integrantes de la familia, se considera violencia familiar. Si no, no lo es. Pero aún así se considera un acto de violencia. Bueno, durante la sesión vamos a desarrollar esta actividad primero que nada para identificar si yo o las personas que están atendiendo este taller tenemos modelos o consideramos que tenemos modelos violentos de interacción, y si consideramos que son provechosos o los hemos considerado como benéficos para el modelo actual que tenemos nosotros para interactuar con otras personas, ¿sí? En estos 4 cuadrantes vamos a ir definiendo las ventajas a corto plazo, ventajas a largo plazo, inconvenientes a corto plazo e inconvenientes a largo plazo, ¿sí?, de la violencia. Por ejemplo, podemos ver en ventajas a corto plazo, ¿sí?, que puedo establecer de una manera impositiva lo que deseo. En ese momento yo lo impongo y obtengo un resultado favorable o afín a lo que yo deseo. Eso es una ventaja a corto plazo. Se puede imponer y validar mi poder y control sobre alguien o algún asunto.
Cuando yo digo, cuando se va a gastar el dinero siempre se tiene que consultar conmigo y nadie más, nada más conmigo. Nada más mi opinión importa, ¿sí? O si quieren desarrollar alguna actividad dentro de la familia, alguien se quiere inscribir a algún curso, a mí es al que me tienen que preguntar primero. Y el único que tiene que tener la razón soy yo. Ese es un problema, pero una persona lo puede percibir como una ventaja, ¿sí? Porque impone y valida su poder y control, ¿sí? Otro que podría ser, mantengo la comunicación centrada en mí. O sea, es muy padre tener nada más la comunicación centrada en lo que yo quiero, pero es equivocado. ¿Por qué? Porque al interactuar con otras personas estamos participando deliberadamente y en el respeto a las demás voluntades. Tenemos que incluir la opinión de las demás personas, ¿sí? Ventajas a largo plazo. ¿Cuáles pudieran ser? En un futuro las demás personas o integrantes de mi familia se mantendrán dentro de las acciones, disposiciones y preferencias que yo haya establecido y planteado. Las demás personas van a moverse dentro del juego, las reglas e intereses y disposiciones que yo quiera, ¿sí? Eso se puede percibir como una ventaja a largo plazo. No se atreverán a no hacer lo que a no hacer lo que yo he dicho, ¿sí? O sea, si yo digo, aquí se hace lo que en mi voluntad, nada más yo dispongo, las demás personas van a tener miedo de actuar, ¿sí? Porque si yo estoy imponiendo de una manera muy violenta el control y mi opinión, las demás personas no se van a atrever a hacer esas cosas por un tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a los inconvenientes a corto plazo. Primero que nada, las relaciones o vinculación en primera instancia se vuelven difíciles de hacer, ¿sí? Por ejemplo, o sea, si yo estoy los demás me perciben como una persona violenta, es no te relaciones con Carlos, con José, con Carolina, con Erika, con quien sea, porque ya sabes cómo es o cómo se pone. Entonces las demás personas van a comenzar a marginarme, ¿sí? A relegarme, a aislarme de ellos. ¿Por qué? Porque no toleran mi imposición ni mi método de vincularme de una manera violenta, ¿sí? Entonces ellos no lo van a tolerar. Y con el paso del tiempo, en primera instancia lo van a percibir y con el paso del tiempo se va a comenzar a agravar este aislamiento que puedan tener las demás personas con la persona violenta. Los inconvenientes a largo plazo. Los círculos sociales o familiares aíslan a las personas percibidas como violentas, como ya lo mencionamos anteriormente. Hay una reprobación por parte de otras personas de antemano, ¿sí? Es como, no, esa persona no queremos ni vincularnos ni relacionarnos con él, ni validar los aportes u opiniones que pueda tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al último, la vinculación o profundidad de las relaciones se vuelven difícil. ¿Por qué? Porque aunque yo sea parte de una familia, ¿sí? Y tenga la capacidad de interactuar con otras personas, las demás personas ya no van a querer relacionarse conmigo o no van a querer entablar una relación profunda conmigo. ¿Cómo se manifiesta la agresividad o la violencia en el cuerpo cuando la estamos teniendo? Porque la manifestación de la ira o el enojo, todos la sentimos. No es nada más de la persona violenta. Todos sentimos los síntomas. Los síntomas que preceden al acto de violencia o agresividad son muy parecidos. El síntoma más común y difícil de manejar es la ansiedad. La ansiedad es debido a una disparidad, ¿sí? O sea, una incongruencia entre el escenario mental que yo tengo y lo que está ocurriendo, ¿sí? La ansiedad es debido a la disparidad entre las habilidades personales percibidas. Percibo que puedo o no creo que pueda, es algo aceptable o repudiable. O sea, yo estoy en una situación que me causa ansiedad, vamos a decir, un problema de pareja, ¿sí? Que mi pareja no está lista a la hora que habíamos convenido para irnos a un evento. ¿Cuál es la disparidad ahí? Que yo hice un escenario mental donde para las 4 de la tarde ya teníamos que estar listos para irnos a un evento familiar. Y son las 5:30 de la tarde. Entonces, ahí hay una disparidad, hay una incongruencia y me causa frustración. Eso
me causa ansiedad y es entendible la ansiedad que yo tengo. Lo que no es aceptable es la manera de manejarla de una manera violenta. Si yo comienzo a agredir a la otra persona, ¿sí? A hacerle comentarios sobre su ineptitud por no haber cumplido con lo que habíamos establecido, ¿sí? Empiezo a degradar su calidad humana y personal en función de eso. Eso es un problema. Porque bueno, puedo pensar, bueno, es una reunión familiar donde siempre llegan tarde, donde siempre comienzan tarde lo que el evento, o no le toma mucha importancia. Bueno, pues podemos llegar tarde, no hay tanto problema, ¿sí? O puedo disponer, ¿sabes qué? Para la próxima ocasión que lleguemos a salir a un evento, hay que más bien comenzar antes todos los preparativos para alistarnos, ¿sí? Estos eventos a los que nos afrontamos, tenemos que tratar de adaptarnos y flexibilizarnos a ellos, ¿sí? El sujeto percibe el acontecimiento como avasallador o que sobrepasa su capacidad de afrontarle y dominar en el control o en la adaptación de la situación. Vamos a decir una situación donde caemos en desempleo, ¿sí? En el desempleo y la situación económica no es favorecedora. Entonces puedo sentir que mis ahorros o mi capacidad de producir dinero no sería suficiente. Entonces yo estoy sintiéndome sobrepasado por la situación de desempleo. ¿Cuál es la cuestión aquí adaptativa que haría alguien con un modelo de adaptación adecuado? Bueno, puedo buscar otro empleo, puedo dedicarme a otros oficios o profesiones, conozco a otras personas o me he vinculado con otras personas que me pueden acercar a adquirir un trabajo. Aquí estamos promoviendo la flexibilidad y el desarrollo de ideas y promoviendo eh, el, el ser proactivo en buscar soluciones. ¿Qué sería lo contrario de esto? Una persona violenta. Empiezo a maltratar, ¿sí? O a querer agredir, puede ser a mi patrón por el despido, puede ser a mi familia llegando a la casa despechándome con ellos, ¿sí? O desquitándome con ellos. Cuando nos encontramos en esta situación, la manera en cómo la manejemos, si es tratando de manipular y accionar como nosotros, como siempre, o tratar de flexibilizarlo, es lo que va a dictar qué tan adecuadas o qué modelos adecuados o inadecuados tenemos para afrontar la situación. Vamos a tratar de entenderlo aquí en este diagrama. La explicación de la ansiedad según este esquema es muy sencillo y aquí lo vamos a poder ver muy fácil, ¿sí? Me encuentro en una situación, ¿sí? En una situación amenazadora. Anticipo que se aproxima una amenaza. Creo que va a ocurrir algo para la que no estoy preparado o que invalidará mis ideas de las cosas. Esto supone el inicio de una gran activación. O sea, cuando ya están avisando, puede haber un recorte personal, ¿sí? O ya va a llegar mi esposo, o ya va a llegar mi esposa. Y puede que vayan a haber un conflicto. O hemos estado bajo conflicto frecuentemente. Entonces yo estoy ahí suponiendo una situación que me es angustiante. Entonces empieza a haber activación dentro de mí. Después valoro que esa percepción de amenaza es muy grande y que hay mucho en juego, hay mucho en riesgo, hay más activación, ¿sí? Comienzo a pensar, es que puede ser que volvamos a llegar a gritarnos como en la otra situación, digamos, en el ámbito de pareja, ¿sí? O incluso uno como hijo o como persona con discapacidad, ya va a llegar mi papá, mi mamá, mi hermano que me cuida o esto, y no voy a, me siento angustiado, ¿por qué? Porque han habido comentarios, han habido acciones, ha habido conductas donde me han degradado, han sido violentos conmigo. Entonces empiezo a pensar en el escenario donde yo vaya a estar otra vez en esa situación y comienza a aumentar mi angustia y mi ansiedad. ¿Sí? Hay dos situaciones aquí. Si me someto a la prueba, si someto a prueba mi anticipación, mis escenarios mentales, ¿sí? Permaneciendo en esa situación, podremos comprobar en ocasiones que la amenaza no es tanta como parecía, ¿sí? Entonces podemos dimensionar, ok, no es para tanto. Quizás yo tengo también las habilidades para poder afrontar de una manera efectiva esta situación, ¿sí?
Entonces ahí la activación, la angustia va a disminuir. ¿Por qué? Porque en el escenario mental lo veíamos muy sobrepasado. Y al verlo, ¿sí? Ya en el hecho o en el acto de lo que sí está ocurriendo, podemos percibirnos a nosotros como efectivos para mantenernos eh, en una confrontación efectiva ante la situación, sea un despido, sea una interacción con un familiar, una pareja, un maestro, un superior, quien sea. Pero ¿cuál es el otro problema? Si escapo o evito la situación, ya sea definitivamente o brevemente, no podré averiguar si realmente la situación era amenazante como yo creía. Entonces, ¿qué pasa? Me voy con el escenario mental. Y el escenario mental siempre está dimensionado a ser más exagerado, a ser más fatal. ¿Sí? Entonces realmente me estoy exponiendo a qué? A irme con una gran activación, con una gran angustia. Por eso siempre es mejor afrontar la situación y tratar de darle la dimensión adecuada, justa. ¿Sí? Esto va a reducir nuestra ansiedad. Bueno, ahora, la persona con discapacidad visual y la violencia en la dinámica familiar. Primero, ya sabemos que la conducta de violencia individual o personal tiene la finalidad de mantener, aumentar o imponer el control y poder sobre otro individuo. Pero hay que distinguir entre la violencia ejercida por un individuo y la violencia que como sociedad podemos ejercer. ¿Sí? Porque no solamente en el acto directo de una persona hacia otra se ejerce o se vive o somos víctimas de la violencia. Existe un tipo de violencia en la que todos participamos. Es un concepto complejo en el que participamos de manera inconsciente la mayoría del tiempo y es difícil de explicar para poder modificarlo. Es la violencia estructural. No hay agresores específicos en este tipo de violencia, sino que todos somos parcial o en algún grado participantes y coactores de esto. Hay una injusticia social por cooperación de la comunidad en general. Esto lo podemos ver si tratamos de entender el fenómeno de la discapacidad. ¿Sí? Una cuestión es que yo tenga algún maltrato o degeneración, ¿sí? O abuso sobre una persona con discapacidad, porque ahí yo estoy dirigiendo el acto de la violencia hacia esa persona para generar que un desamparo aprendido, ¿sí? Una poca autoestima, una degradación de la percepción, ¿sí? Entonces ahí yo estoy disminuyendo el valor de esa persona y puede que yo de tanto que lo estoy haciendo, esa persona se cree de esa manera. Entonces ya hay el abuso psicológico o físico o del que sea de los que ya mencionamos, ha creado un daño muy grave en esa persona. ¿Sí? Pero la violencia estructural es la deprivación o la inaccesibilidad a los beneficios para la solvencia de necesidades generales del desarrollo humano. ¿Hablamos de violencia estructural cuando hablamos de violencia de género? Sí. Cuando en una empresa o en general en el desarrollo social no existen los mismos mecanismos, oportunidades y disposiciones para hombres y mujeres, estamos hablando de una violencia estructural, ¿sí? Porque no se está asegurando la igualdad o la equidad de los derechos y potenciales de la persona. Es lo mismo en una persona con discapacidad visual o en dado caso con cualquier discapacidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy dándole un trato, ¿sí? Del cual solamente puede ser usuario o una persona con todas sus capacidades físicas o intelectuales, estoy marginando y estoy segmentando la potencialidad, ¿sí? De la otra persona. Vamos a pensarlo de manera sencilla. Imagínense que tenemos una paletería y nevería. Pero a esa paletería nada más pueden entrar, ¿sí? Después de pasar a través de una escalinata, ¿sí? Y luego, todos los productos que yo vendo están en una cartelera que no todos pueden ver, ¿sí? Cuando nosotros recibimos tu orden, nosotros decimos orden número 53 en unos altoparlantes, en unas bocinas, pero tú tienes una discapacidad auditiva. Para empezar, por la escalinata no puede entrar una persona que es usuaria de silla de ruedas. ¿Sí? Los productos que se encuentran plasmados en la cartelera no los puede ver una persona invidente.
La información que se da a través de las bocinas, ¿sí? No las puede escuchar una persona con una discapacidad auditiva, ¿sí? O una persona sordomuda. Casi siempre son los que vienen de la mano. Una persona sordomuda. Entonces, si yo no tengo una capacitación en mis empleados para poder darle servicio a estas personas, yo estoy creando violencia estructural, no deliberadamente, pero yo como encargado o como dueño de un establecimiento público o privado, debo de tener esas situaciones solventadas. ¿Sí? La deprivación como resultado del ejercicio del poder por las mayorías sociales. ¿Quiénes son las mayorías sociales? Todas las demás personas sin discapacidad, porque nosotros somos una minoría, ¿sí? Las personas con discapacidad visual o las personas con alguna discapacidad somos una minoría. Esta mayoría determinan a sí mismas como dominantes y representativas en la imagen colectiva general. O sea, ellos se toman como dominantes y más representativos quienes ellos. Entonces, si tenemos esa mentalidad dentro de nuestra familia, ¿cómo lo aplicaríamos? ¿Sí? Si yo soy padre de familia o madre de familia, ¿sí? Y tengo hijos, tengo 5 hijos, no, vamos a decir 3 hijos, ¿sí? Pero uno de ellos tiene discapacidad y estoy inscribiéndolos en actividades extracurriculares, pero solamente los inscribí a los otros, ¿sí? Ahí estoy desarrollando violencia estructural. Porque puede ser que para los otros dos que no tienen discapacidad me sea más sencillo inscribirlos en actividades extracurriculares. Pero no quiere decir que no existan actividades para personas invidentes. Claro que existen. O incluso en el acceso a la educación, si yo solamente le doy educación a personas, a mis hijos que no tienen ninguna discapacidad, este, ahí estoy dándole un trato preferencial y sesgando y segmentando a la persona con discapacidad visual. Si yo hago una fiesta, ¿sí? O yo organizo un evento familiar y no puede tener acceso a la persona invidente, ahí estoy ejerciendo violencia estructural. ¿Por qué? Porque no estoy dando el beneficio, no estoy otorgando el beneficio o no es aprovechable para ese estrato de personas. ¿Para qué? Para las personas con discapacidad, integrantes de mi familia o integrantes de la comunidad. La violencia a las personas con discapacidad visual, ¿sí? La podemos identificar en esta manera cuando no existen los espacios, mecanismos, disposiciones, libertades, derechos y obligaciones, ¿sí? Pueden existir los derechos y obligaciones en la jurisprudencia o en la Constitución, ¿sí? O en los convenios firmados por México, pero no se están ejecutando para la vivencia diaria de las personas con discapacidad. Si yo soy una persona con discapacidad y se me garantiza el libre tránsito porque no existen las disposiciones en infraestructura, ya digamos banquetas o semáforos o señalamientos, para que yo pueda tener un traslado o una transición de algún lugar a otro donde yo esté sano y salvo, entonces no se están efectuando las disposiciones, ¿sí? Cuando en mi familia, ¿sí? Yo estoy en riesgo de quemarme porque no, o de que se me caiga algún objeto pesado o contundente y me cause un daño, ahí estoy siendo partícipe por omisión de violencia estructural, porque yo debo de tratar en la manera de lo posible y mis capacidades también, de ayudar a la persona con discapacidad visual, sea mi familiar o sea quien sea, para que pueda trasladarse o utilizar las instalaciones del hogar de una manera adecuada, donde se sienta seguro, donde no esté en riesgo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a analizarlo. En los centros de trabajo, que por no contar con ajustes razonables de inclusión no permiten el desempeño de labores para personas con discapacidad. Los centros públicos y privados de socialización y recreación que no permiten el uso íntegro de sus instalaciones para que cualquiera disponga y participe en todo lo que ofrecen estos centros. Esos y muchos otros ejemplos pueden mencionarse para hablar sobre la violencia estructural hacia las personas con discapacidad y más con discapacidad visual. La violencia familiar. ¿Qué puede ocurrir en el núcleo familiar? En el ámbito familiar, muchas veces
¿sí? Como lo mencionamos, algún integrante que tiene alguna discapacidad o alguna situación de vulnerabilidad personal o que no tiene todas sus facultades íntegras, ¿sí? Está muchas veces relegada o delegada a ser marginada, a ser privada de la potencialidad de desarrollar su vida de una manera íntegra. ¿Qué es esto también? Muchas veces la persona con discapacidad visual al ir creciendo empieza a querer buscar integrarse, incluirse en ámbitos sociales. Pero muchos, erróneamente, muchos padres de familia quizás limitarán, sesgarán o completamente marginan a la persona, no permitiéndole la integración en otros círculos sociales y así mermando su desarrollo social, incluso la potencialidad de generar círculos sociales de amigos o una pareja amorosa en algún futuro, ¿sí? Y puede ser que lo hagan de una manera con las mejores intenciones de tratar de resguardarlo, pero es mayor el daño que se está haciendo ahí, ¿sí? A muchas veces, quizás a un hijo adolescente o joven adulto, le permitamos salir por intervalos de tiempo más extensos o ambientes de socialización públicos, mientras que a otro joven adulto con alguna discapacidad visual lo relegamos y mantenemos bajo resguardo. Como les digo, aunque sea bajo la mejor intención, no lo estamos ayudando, porque la inversión primordial, ¿sí? Y dominante para ayudar a una persona con discapacidad es la autonomía. Siempre será la autonomía. El tratar de desarrollar la mayor habilidades, destrezas, ¿sí? Capacidades y facultades para que se pueda manejar a sí mismo y sustentarse de una manera autónoma. Eso es lo más importante. Las creencias y prejuicios que tenemos hacia las personas con discapacidad visual o cualquier discapacidad son las que preservan la violencia. Las creencias o prejuicios que anteladamente atribuimos a la condición de alguien. No, es que porque tiene discapacidad visual no va a poder hacer esto. No va a poder estudiar. No va a poder generar círculos sociales. ¿Sí? Va a estar en la vulnerabilidad a que las demás personas sean abusivas o abusones con él. Y esto no es cierto. ¿Sí? Esto es una creencia, un prejuicio que imponemos sobre la otra persona. O sea, le decimos a la persona, ¿sabes qué? ¿Tú crees que las personas son buenas? No, no son buenas. Van a tener una conducta de abuso hacia ti. ¿Sí? O no, ¿tú crees que puedas? No, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Por lo tal, debes de mejor, yo creo que debes de hacer esto. Como su padre de familia. O como su tutor o persona encargada. Entonces, esto no es cierto. Esto es un prejuicio que yo estoy imponiendo sobre la otra persona. Lo priva de tener acceso o el potencial de desarrollarse, lo aísla y lo encarcela en las creencias que yo consideré válidas e impuse sobre él. Y esto es un problema, ¿sí? ¿Es considerada violencia? Sí, sí lo es. El cuidador tiene una gran responsabilidad, es cierto, pero también hay veces que toma responsabilidades o dimensiona consecuencias que están otra vez exageradas, ¿sí? Demasiado fatalistas. Muy bien. Ojo, necesitamos tener atención con lo que comenta la persona, eh, el cuidador primario. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que tener en consideración la angustia del cuidador. No podemos olvidar el sentido de responsabilidad del cuidador y el interés que tiene genuino por el bienestar de la salud de la persona con discapacidad visual. Pero en muchas ocasiones la persona encargada del resguardo dimensionan los riesgos de una manera exagerada o minimizan las facultades. Una cosa es que diga, esto es mucho riesgo, y otra es que diga, tú no puedes, aunque sea algo pequeño, tú no tienes la capacidad de hacerlo. O la persona con discapacidad visual no tiene la manera de hacerlo. Entonces, para adaptarse a los diversos escenarios que debe afrontar, para incluirse a las diferentes esferas, hay que apostar siempre en invertir en desarrollar la autonomía de la persona con discapacidad visual. Bueno, manos a la obra. Vamos a ya entrar de lleno con las técnicas de qué es lo que podemos hacer. Bueno, como mencionamos anteriormente, puede ser que lo que atribuimos a una situación angustiante o molesta o que nos causa ira,
Es el contenido que nos hace sentir molestos, iracundos o resentidos. Tiene más que ver con lo que nosotros entendemos. Si alguien nos hace una crítica, un comentario, un consejo, la intención de la otra persona no es hacernos daño, incluso pudiera hacer eso, pero lo que hace efecto sobre nosotros es el contenido. Imagínense que los hechos, comentarios y sucesos o fenómenos que ocurren en nuestra vida son envases vacíos. Todos son envases vacíos. ¿Por qué? Porque el contenido de ese envase nosotros se lo damos. Nosotros podemos tomar un cumplido de alguien. Ah, es que eres muy inteligente. Ah, es que eres muy atractivo. Ah, es que eres bonito. Vamos a decirlo, ¿sí? Cuando te dicen, ah, es que eres muy inteligente, puedes tomar, ah, me estás diciendo matado, me estás diciendo nerdo, me estás diciendo que yo nada más me dedico a estudiar y no tengo círculos sociales. Ahí yo decidí tomar el hecho y darle una connotación negativa, pero ese fui yo, no fue la otra persona, ¿sí? Vamos a decirlo, eres bonito. Ah, me estás diciendo que soy bonito como un infante, no me estás diciendo que soy atractivo como un hombre, ¿es eso lo que me estás diciendo? Ahí yo estoy tomando el papel de tomar eso como una agresión. Pero si nos fijamos, el contenido se lo di yo. ¿Por qué? Porque el hecho es lo que ocurre, es el envase, pero el contenido yo se lo doy, ¿sí? Si yo también soy una persona con discapacidad, ¿sí? Y alguien me dice, ¿sabes qué? Tienes que tratar de cuidar esta situación porque te podrías poner en riesgo. También yo como persona con discapacidad visual puedo caer en el hecho de ser violento. ¿Por qué? Porque puedo tomarlo. Ah, me estás diciendo que yo nunca voy a poder, que no voy a tener la capacidad de hacerlo. Y la otra persona dice, no, solo que trates de dimensionar que esta parte de un hecho puede ser un riesgo para ti. Entonces, yo como persona con discapacidad o el que está recibiendo el consejo, debo de darle el contenido adecuado al hecho, a las palabras que estoy recibiendo, ¿sí? Tenemos que recordar, los pensamientos que podrían disparar la agresividad son del tipo, supongo que su intención ha sido. Para empezar, ahí estás leyéndole la mente a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos nosotros leer la mente? Porque estás suponiendo las intenciones de alguien cuando no las sabes. O también, no es justo, o tengo yo la razón, o siempre tengo yo la razón. O el tú deberías, o tú tienes la culpa, ¿sí? O si me insultan o me agreden, mi valor como persona disminuye y tengo que sentirlo. No. Tú eres el que atribuye la pérdida de algo por un insulto y tú crees que tienes que reaccionar para, una de dos, recuperar ese valor o hacerle perder a la otra persona el mismo valor que te hizo perder a ti. Pero todo eso tiene que ver con una cosa, el contenido. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ampliar la información, ¿sí? Vamos a hacer un reencuentro con el acontecimiento. Para empezar, ¿qué pruebas contradicen eso que estoy pensando? Primero que nada, tengo que no cuestionar a la otra persona, tengo que cuestionarme a mí mismo. ¿Qué pruebas contradicen eso que estoy pensando? Para empezar, si me está diciendo, oye, hay que tener cuidado con esta situación o con este riesgo. La otra persona, ¿sí? Las pruebas que contradicen no, es que me está degradando. Hay muchas cosas que contradicen eso. ¿Por qué? Esa persona se está preocupando por nosotros, para empezar. Entonces, la primera prueba es que lo está haciendo por tratar de resguardarnos, ¿sí? Y hay que validar eso, la intención del resguardo y del cuidado, ¿sí? O vamos a voltear los papeles. Si yo tengo un hijo o un integrante familiar con discapacidad visual, me dice, es que es equivocado la percepción que tú tienes, mamá o papá. Yo puedo hacer esto. Él no está degradándonos como autoridad. Él está exponiendo de una manera asertiva una opinión que él tiene. Entonces hay que validar y hay que valorar eso. Ok, primero que nada, hay que tratar, ok, ¿me puedes explicar cómo podrías hacer eso? O cómo yo puedo saber que no te vas a encontrar en riesgo de que te pase algo. Ahí yo estoy explorando, no estoy cayendo no, es que yo supongo que puede pasar esto, esto, esto y esto. No, lo que estoy haciendo es, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de lo que pudiera pasar?
o lo que no pudiera pasar, o cómo podríamos hacer para reducir ese riesgo, ¿sí? ¿Qué detalles de la situación no he tenido en cuenta? Muchas veces no tenemos en cuenta las voluntades, las motivaciones, intereses de la persona con discapacidad visual. Cuando está intentando de manera insistente o de una manera u otra hacer de manera autónoma, ¿sí? Y con iniciativa personal, el tratar de explorar nuevos ambientes, nuevas situaciones. Entonces hay que tratar de entender todas las situaciones, ¿sí? Que él o ella percibe y tratar de entenderlo no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de la otra persona, ¿sí? ¿Por qué las cosas tienen que ser como yo quiero? Para empezar, ¿cómo es que muchas veces valido mi experiencia o mi autoridad por sobre la de los demás? Puede ser que yo por ser mamá o papá o abuelo tenga más años de vida y de experiencia, pero eso no me hace, ¿sí?, tener la razón de todo, ¿sí? Porque aún así no lo sabemos todo. Entonces, cuestionar no siempre eh, eh, tienen que ser las cosas como yo quiero, ni siempre voy a tener la razón, ¿sí? O por qué las cosas tendrían que ser de mi manera. Pueden ser de otra manera. Vamos a explorarlo, que vayan a ser de otra manera. Y si fueran de otra manera, ¿cómo se desarrollarían? ¿Sí? ¿Dónde está la prueba que necesito de eso? Primero que nada, hay que buscar las pruebas si realmente los escenarios que tenemos, ¿sí?, antes de imponer, si realmente son así, si hay pruebas o hay evidencias de eso. Porque si no, estamos otra vez imponiendo nuestras creencias y prejuicios. Ahora, si otra persona en esa situación, sí, se encuentra bien, vamos a decir, hay otras personas con discapacidad visual que han desarrollado una autonomía idónea, ¿sí?, donde trabajan, se dedican a su familia, desarrollan múltiples actividades personales, sociales, familiares, laborales, ¿sí? Y no se muestran alteradas. ¿Por qué no voy a poder serlo yo? Sí puedo hacerlo. Existen antecedentes. Si lo estoy soportando o lo he soportado, ¿sí?, puedo continuar haciéndolo. ¿Por qué no voy a seguir soportándolo? Ahora, vamos a buscar nuevos significados, ¿sí? Si pudiera ver la situación que está ocurriendo por fuera o de una manera diferente, ¿cómo la vería? ¿Cuál sería mi percepción de esa situación? ¿Sí? Y después, ¿qué cosas positivas tendría esta situación que temo? Bueno, si yo temo que una persona con discapacidad visual se integre al ámbito educativo o al ámbito laboral, ¿cuáles serían? ¿Sí? Una cosa positiva. Bueno, quizás yo como cuidador primario me sentiría menos estresado y con una menos carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona está tomando la completa y asertiva responsabilidad de desempeñarse en el ámbito escolar o en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, también estoy confiando en la otra persona, en sus capacidades y en sus facultades. ¿Cómo puedo describir los hechos con más matices y con menos generalidades? Entendiendo y explorándolo más. Así. Entendiendo la situación, explorando más y obteniendo más información de la situación. ¿Sí? ¿Qué pensaría en esa situación una persona a la que admiro? Eso es muy importante. ¿Sí? Imagínense en el mejor escenario del ideal de ustedes, ¿sí? Si yo tuviera todas estas facultades, si yo tuviera todas estas experiencias, o digamos, muchas veces nuestros papás, si mi papá viera esto, ¿cómo lo atendería? O si mi mamá viera esta situación, ¿cómo lo atendería? O incluso tomemos de modelo a los profesionales del Centro de Educación para Invidentes, ¿sí? ¿Cuáles son? Los compañeros del área de psicología, los compañeros del área de rehabilitación y movilidad, ¿sí? Los maestros, ¿cómo atenderían esto? ¿No? Pues de seguro no lo verían de esta manera. Ellos tratarían de reforzar estas otras áreas. O incluso me puedo acercar a ellos y a otras personas que valide su opinión para potenciar la autonomía y el bienestar de la persona con discapacidad visual. Si estoy en un conflicto, ¿cómo interpretaría la otra persona la situación? ¿Sí? Vamos a tratar
de salirnos de nosotros y tratar de una manera empática ponernos en la interpretación o en la perspectiva que pudiera tener otra persona. Eso nos ayudaría a obtener otra información que quizás no teníamos. Estamos usando criterios propios o de otras situaciones. Hay veces que tomamos la experiencia de otra persona. No, es que a mí me fue muy mal. Esto, mira, a mí me fue muy mal. Entonces, cuando escuchamos esas experiencias, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo, lo tomamos como si fuera un dogma y decimos, no, es que si ocurre esto, es problemático y no va a funcionar. No, pues es que, ¿sabes qué? Yo tengo un familiar con discapacidad, ya él le fue muy mal y sufrió y le pasó y se deprimió y todo. Todas las personas que sufren alguna discapacidad visual se deprimen. Pues no, no todas, no en su totalidad. Pueden ser muchas, sí, pero en muchas puede ser también que el estado de depresión y de adaptación, porque eso es la depresión, es un mecanismo de adaptación, sea por un intervalo muy corto y en otras personas se ha alargado mucho. Entonces es diferente. No debemos de tomar siempre, ¿sí? Completamente y fundados únicamente en una opinión o criterio de otra persona. Hay que hacernos de la mayor información. Vamos a intentar contarnos de manera diferente lo que ha ocurrido, ¿sí? Muchas veces sentimos que vienen situaciones fatales, ¿sí? Casi monstruosidades de situaciones que pudieran pasar, ¿sí? Tenemos que desarrollar una trama, una narración diferente. No importa lo disparatada o rebuscada o extraña que pudiera parecer, ¿sí? Solamente debemos de contarnos estos nuevos significados, perdón, una historia no fundada en atribuir a una agresión personal o que están tratando de ofendernos o provocarnos, ¿sí? Debemos atender o aprender a identificar cuando realizamos anticipaciones, ¿sí? Lo que los demás están pensando es esto, porque estoy dándole rienda suelta a una creencia que me va a llevar a un prejuicio, ¿sí? Las anticipaciones que no sometemos a contrastes o tendemos a dar por válidas sin considerar explicaciones alternativas a la conducta de otra persona. Debemos abstenernos de caer en lecturas de mente o anticiparnos, porque muchas veces decimos, porque yo sé lo que es mejor para ti. ¿Según quién? Nada más tu criterio, nada más lo que tú piensas. Hay que cuestionarnos. Cuando nos relacionamos con otras personas, por ejemplo, al mantener una conversación con alguien, tratamos de anticipar qué está pensando y cómo se va a comportar. Ahí estoy cayendo en lectura de mente. ¿Cómo evitamos la lectura del pensamiento? Primero que nada, ya sabemos que es una forma inadecuada de manejar la información, ¿sí? Porque creemos firmemente que la intención o el pensamiento de otra persona está relacionado con nosotros, cuando puede que ni siquiera está, como decimos, ni en el mismo código postal, ¿sí? No tengo el matiz, ¿sí? No tengo la manera de saber qué es lo que la otra persona cree. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para no caer en la lectura de mente? Estas tres cosas. Primero que nada, vamos a calmarnos un poco. Vamos a respirarnos, vamos a detenernos. Aunque nos estemos demorando demasiado, tenemos que detenernos, ¿sí? Para pensar. Podemos salirnos de la situación, caminar, distraernos, ¿sí? Pensarlo con mayor detenimiento. Después, encontrando otras alternativas a ese pensamiento. ¿Por qué otras alternativas? Porque estamos muchas veces siguiendo el mismo patrón, el mismo camino, el mismo sendero. Hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que ser flexibles, ¿sí? Incluso preguntando a otra persona para aclarar qué es lo que piensa, cuál es su intención. Si no estamos seguros de algo, preguntemos, siempre preguntemos. Por último, puedo plantearme también algunas preguntas. ¿Qué pruebas reales tengo de lo que pienso es absolutamente cierto? Ya las hablamos anteriormente, ¿sí? ¿Hasta qué punto tengo que saber o necesito saber lo que la otra persona piensa de mí? ¿Sí? No hay que caer en lo que la otra persona piensa de mí. Hay que caer, a ver, necesito, ¿sí? Aclarar qué es lo que estás tratando de decirme porque yo estoy entendiendo esto, ¿sí? Y mi creencia o lo que yo me estoy sintiendo es esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Esa es tu intención? No, pues que sí. No, pues que no. Ah, ok, entonces explícame más, ¿sí? O extiende más tu explicación. Esas son los recursos que podemos emplear, ¿sí?
para manejar o deshacernos de la creencia o del mal comportamiento o el recurso equivocado de leer el pensamiento. En conclusión, para darle ya cierre a este taller, tenemos que aprender y practicar una forma alternativa de plantear los conflictos diferentes del modelo de yo tengo la razón y tú estás equivocado. Comprender que incluso en situaciones de desacuerdo podemos encontrar puntos en común o ver una parte de razón en los demás. No tenemos la victoria completa, ni la pérdida, ni nos han vencido completamente. Esto no es una lucha de voluntades, ¿sí? Es una intención de llegar al común acuerdo. En conclusión, todos tenemos reacciones agresivas, compañeros, colegas, amigos, ¿sí? Todos los que me están escuchando. Incluso todos tenemos la potencialidad de ser violentos. Todos tenemos la potencialidad de ser violentos. Eso entendámoslo. Pero lo que es cierto también es que tenemos la opción de decidir ser o no ser violentos. ¿Sí? Tenemos la obligación y la responsabilidad personal de mantener la mejor vinculación, comunicación y resguardo de las demás personas de nuestras propias acciones, sea quien sea, persona con discapacidad o sin ella. Para cerrar, se van a llevar de tarea este pequeño ejercicio, ¿sí? El objetivo de esto es comprender que la ira o la agresividad no es una respuesta tan automática como puede llegar a ser y que se desarrolla de manera progresiva, ¿sí? Es como una bomba. Primero se le enciende la mecha. De hecho, podemos verlo desde que encendemos el encendedor para encenderlo, prender la bomba, la mecha de la bomba. Desde ahí lo podríamos identificar, ¿sí? La agresividad, la ira o la violencia también comienza sin esperar a que estemos completamente enfadados. Ni siquiera tenemos que estar completamente iracundos, ¿sí? Los ataques de mal humor no se desarrollan en 2 segundos. No se pasa de estar normal a estar completamente enfadados. Vamos a dividir el enfado en una semaforización. Verde es cuando no estamos enfadados. Amarillo es cuando ya empezó la mecha a consumirse, ¿sí? Y rojo es muy agresivo, ya cuando la mecha está a punto de estallar. Nunca, nunca debemos llegar al estallamiento. Puede existir, sí, pero podemos estallar a un lado, ¿sí? Fuera de las personas. ¿Para evitar qué? Para evitarle causar un daño a la otra persona. No quiere decir que tenemos que reprimir nuestras emociones, para nada. Podemos estallar, pero no frente de la otra persona. Tampoco estoy hablando de que no podemos exponernos al cuidado de otra persona. No. Al momento en cuando yo ya me tranquilizo, puedo acercarme a otra persona para que me ayude y me asista, me cuide, me resguarde, ¿sí? Que esté interesada en tranquilizarme. Pero en el momento del estallamiento no, porque en ese momento no estamos atendiendo a la otra persona, sino al estallamiento personal. Puede ser de utilidad ver los 3 grados de enfado como si se trataran como de un semáforo, les comento, ¿sí? Entonces, siempre verde, amarillo. Verde no hay ningún problema. Amarillo ya hay que tener atención ahí, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado desde el amarillo, ¿sí? Estamos empezando a enfadarnos. En cuanto notemos la luz amarilla, les oye, a ver, yo sé que tienes muchas ganas de decirme esto y de una manera muy respetuosa, pero estoy comenzando a sentirme irritado, ¿sí? Y no tengo intenciones de agredirte ni causar que me agredas a mí. Entonces vamos a tratar de darnos un tiempo fuera y luego reanudamos la conversación y tratamos esta situación. Pero siempre hay que tener la intención de regresar y resolverlo, ¿sí? Esta alarma contra la violencia, ¿sí? Como manejo de la agresividad, hay que hacer ¿qué? Salir del lugar donde uno está enfadado, comunicárselo a los demás sin críticas ni amenazas, hacer algo que nos distraiga, ejercicio, caminar, poner música, ¿sí? Comer algo, despejarnos, ver un capítulo de una serie, leer, ¿sí? Y no volver hasta que estemos calmados, siempre hasta que estemos calmados. Y no se puede utilizar esto tampoco para evadir
problemas, para evadir conversaciones, ¿sí? Aquí un ejemplo, dice, si la televisión nos pone de mal humor decir a los demás, me estoy enfadando por la televisión o por lo que estamos viendo, voy a salir a pasearme o a distraerme. Sí, lo incorrecto sería, la televisión es insoportable, hace falta ser imbécil para seguir viéndola. ¿Quién ha sido el cabrón que la ha comprado? Y empezamos con agresiones y comentarios y ofensas y malas razones y groserías. Hay que evitar esto. Esto ya es un estallamiento, ¿sí? O sea, hay que salirnos, hacernos a un lado, distraernos y luego después, no, es que comencé a sentirme molesto porque estábamos viendo un programa muy trivial y me ofenden los comentarios que hacen. Pero ya aprendí que no debo de exponerme a eso ni exponer a las demás personas, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, ¿sí? De parte de CELAC y del DIF y de su servidor, le repito, el licenciado Uriel Aranda Caro, le damos a todos las gracias a todos los asistentes a este taller. Se les otorgó los materiales, las hojas, para evaluar esta ponencia y el material, y también para que tengan a la mano todo este material transcrito a un archivo de Word. No me queda otra cosa más que darle las gracias, ¿sí?, a los asistentes y a las personas interesadas en este tema. Si todos estuviéramos en la sintonía de educarnos en la autogestión efectiva de nuestras emociones, muchos conflictos se evitarían y muchas relaciones florecerían mucho más. Muchas gracias.